8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital y Nativa Televisión. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. A continuación, nuestros titulares. Las noticias del día. La policía sigue investigando el asesinato de la regidora de Chicama en la provincia de Ascope, La Libertad. El gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante el incremento de la criminalidad. Antauro Humala postulará al Senado por el partido Juntos con el Pueblo, informó el expresidente Pedro Castillo. A pocos días de la Navidad, peruanos acuden a centros comerciales y mercados para completar compras navideñas. Poder Judicial prohíbe paseos turísticos con caballos en el centro histórico de Lima. El presidente de Brasil, Lula da Silva, advierte que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria. Ocho de la mañana con 5 minutos y nosotros seguimos conociendo a los candidatos con miras a las elecciones de abril del 2026. Estamos nosotros en estos momentos con Joseph Daher, analista político, historiador, docente universitario, exsecretario general de la SUNEDU y es candidato a diputado por Ahora Nación, que tiene como candidato presidencial Alfonso López Chao. Señor Daher, bienvenido a Vital Noticias. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el apellido? Daher. Muchísimas gracias, Raquel. Encantado de estar aquí. Bueno, primero preguntarle sobre este tema coyuntural que lo siguen tocando en algunos medios de comunicación y en las redes sociales, pero es bueno que lo precise, ¿no? Alfonso López Chao admitió en una reciente entrevista que fue indulgente con el terrorista Víctor Polay Campos, es cabecilla del grupo terrorista MRTA, por un artículo, ¿no?, que publicó en 1989, donde llamó luchador social a Víctor Polay Campos. Ha dicho que hoy no escribiría ese artículo. Dice que lo conoció, eso sí, en la juventud aprista en la Universidad Nacional del Callao. ¿Considera que él con estas declaraciones ya ha zanjado este tema? Yo creo que sí, yo creo que ya está zanjado el tema. Él lo ha aclarado totalmente. Ha reconocido, como bien has dicho, que quizás en ese momento, hace 36 años, fue un poco indulgente, pero lo importante es que en la trayectoria de López Chao, en la trayectoria del doctor Alfonso López Chao, está clarísimo su deslinde con la posibilidad de entrar a la lucha armada, que era lo que se debatía, digamos, en los años 80 en la izquierda peruana. ¿Entrar a la lucha armada o no entrar a la lucha armada? Y por eso es que él en ese mismo artículo dice: yo no comparto su programa, y dice: no es solamente un luchador social, sino también un luchador político, para diferenciarlo de la delincuencia común, ¿no es cierto? Porque los movimientos que pretenden tomar el Estado, llegar al Estado, tienen por supuesto una ideología política que López Chao no comparte. Y hoy, por supuesto, no piensa así. Todas sus publicaciones, todos sus artículos deslindan con el terrorismo, condenan el terrorismo, y en el partido Ahora Nación está muy clara esa condena. O sea, pero usted cuando se enteró de este artículo que fue difundido en medios de comunicación y redes sociales, ¿le consultaron? ¿Usted le preguntó directamente al candidato? Porque en esa época, cuando él escribió ese artículo, ya se sabía lo que hacía el MRTA en el país. He conversado con él, hemos mantenido un diálogo sobre esto, me ha enviado artículos que él escribió antes y después, y cuando uno ve la cuestión en perspectiva, en el largo plazo, cuando uno sigue su trayectoria de ahora, creo que está absolutamente claro el deslinde con el terrorismo, el deslinde con la lucha armada, la apuesta por el sistema, y por algo que siempre ha caracterizado la trayectoria de López Chao, que es el proyecto nacional, la integración nacional. Con métodos terroristas es imposible un proyecto nacional. Entonces, Ahora Nación condena el terrorismo. Totalmente. En todos sus aspectos, en todos sus sentidos. El partido no es marxista, leninista ni nada. En lo absoluto. El partido es un partido, yo diría que de centro izquierda. El doctor López Chao siempre se ha definido como de izquierda democrática,
Pero desde ese centro, el Partido Ahora Nación se abre, ¿no es cierto? Se abre y integra como unidad nacional a personas que quizás son un poquito más de izquierda o a personas que son un poquito más de centro, como es mi caso, y quizás a personas que también son liberales, como por ejemplo la defensa del consumidor que hace Jaime Delgado. Otro punto es, no sé si has podido leer este artículo donde el congresista Esdras Medina de Renovación Popular exige al Jurado Nacional de Elecciones aplicar una sanción a Alfonso López Chao, a quien acusa de aprovecharse de las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao para promover su campaña política. He leído esa declaración, he visto más o menos el desarrollo de la noticia. No hay una clara explicación a qué se pueda referir el congresista Medina, congresista que por cierto es uno de los autores de las leyes que van debilitando a la SUNEDU. Como presidente de la comisión. Así es que no sé exactamente a qué pueda referirse, pero lo curioso es que tenemos una serie de declaraciones y una serie de ataques hacia la candidatura del doctor Alfonso López Chao. Por lo tanto, debo pensar que estamos creciendo mucho, ¿no es cierto? Y que comienza a preocuparle a los integrantes del pacto mafioso. En mayo, Shirley Emperatriz Chilet Cama, rectora interina de la UNI, denunció presuntos actos de corrupción durante la gestión de Alfonso López Chao. ¿Hay alguna investigación en contra del candidato presidencial? Lo que yo al respecto sé, no sé si haya una investigación fiscal abierta o algo por el estilo. Lo que al respecto sé es que se cuestionó en su momento que el doctor López Chao nombrara como secretaria general a una funcionaria de la UNI, pero hasta donde yo lo he podido ver no hay ningún tipo de irregularidad en ello. Pero bueno, en fin, si hay que investigar, se harán las investigaciones. Pero el cuestionamiento era ese, ¿no? Por nombrar a una persona que supuestamente no tenía el perfil. Sí tiene perfil, sí forma parte de su círculo de confianza, lo cual es absolutamente comprensible, ¿no es cierto? Que un rector nombre a alguien de confianza como secretario general. Yo he sido secretario general de la SUNEDU y por supuesto era parte del círculo de confianza de los superintendentes en ese momento. Ahora Nación de López Chao, de llegar al poder, ¿indultaría al expresidente Pedro Castillo? Mire, el presidente Pedro Castillo tiene procesos, o seguramente le van a abrir procesos de corrupción o ligados supuestamente a corrupción. Creo que no sería posible ningún tipo de indulto respecto de los procesos de corrupción. Ahora, respecto de su vacancia y de su intento de dar un golpe de Estado, yo creo que a él lo vacaron, bueno, lo vacaron con 101 votos en una vacancia irregular, porque el Congreso, para vacarlo sin que él se defienda, necesitaba 104 votos. Y 104 no es igual a 101. Y lo han procesado por una tipificación que no es muy exacta, ¿no es cierto? Esto de conspiración para la rebelión. Esto no es muy exacto. En todo caso, el indulto siempre lo ve una comisión que será la que en su momento propondrá una posible solución en ese sentido. Pero lo que sí vimos a nivel nacional, él leyó un documento, quería cerrar el Congreso, quería cerrar todas las instituciones, solamente que las Fuerzas Armadas y la policía no le hicieron caso. Sin duda, yo no lo niego. Yo soy un convencido de que el expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Es más, sus adversarios esperaban una pena mucho mayor. Lo que pasa es que no tenemos tipificado el intento de golpe de Estado como delito. ¿Deberíamos tipificarlo? Yo creo que sí. Pero no lo tenemos tipificado y entonces se ha tenido ahí que forzar un poco la figura. Ahora, si la pregunta es, ¿Pedro Castillo, por el intento de golpe de Estado, debe ser inhabilitado en sus derechos políticos? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso es parte de lo que debe hacer el Congreso y no llegó a la votación, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque el Congreso vacó a Pedro Castillo con 101 votos por haber intentado dar un golpe, pero ahora que lo tiene que inhabilitar, no logra los votos. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos bajo la mesa estamos viendo aquí, no? Eso es como para preguntárselo. Bueno, usted ha sido, como usted dice, secretario general de la SUNEDU.
En caso de ser elegido, ¿qué leyes deberían derogarse? Yo creo que la primera ley a derogar en este aspecto es aquella que cambia la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDO. El Consejo Directivo de la SUNEDO antes era elegido por concurso público y no habían representantes de las universidades. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Varios de los miembros del Consejo Directivo representan a la universidad pública o a la universidad privada. Lo eligen las propias universidades. Es más, en este momento un rector o un vicerrector de cualquier universidad puede presentarse a ser parte del Consejo Directivo y renunciar una vez que vaya a empezar su mandato en el Consejo Directivo. Eso es inaceptable. Es inaceptable porque es como que el OCIPTEL tuviera en su consejo directivo a los representantes de las empresas de telecomunicaciones a las que debe regular y supervisar. Eso es absolutamente inaceptable. Eso le quita independencia al organismo supervisor y regulador. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es derogar esa ley y que la SUNEDO siga siendo esa entidad con independencia, con autonomía, que le denegó el licenciamiento a por lo menos unas 50 universidades que no cumplían con condiciones básicas de calidad. Y además el Congreso aprobó una serie de iniciativas para crear más universidades. Eso es parte del populismo, ¿no es cierto? Es parte del populismo para seguramente quedar bien con algunas poblaciones. El problema es que no solamente se deben crear universidades. No estoy contrario a que se creen universidades. Al contrario, mientras más posibilidad de acceso a la educación superior tengamos, es mejor. Pero junto con crear universidades, lo que tenemos que hacer es aumentar el presupuesto. Es aumentar el presupuesto para el sector educación y no como lo que ha sucedido ahora, que se ha reducido el presupuesto para el sector educación y por lo tanto ahorita hay menos becas en beca 18 para los jóvenes talentos de pobreza y extrema pobreza. Entonces, si creamos más universidades, estas tienen que venir con su pliego presupuestal. ¿Qué otra ley relacionada a la educación debería cambiarse? Creo que debemos pensar también en la meritocracia, en volver a cánones de meritocracia. Tenemos que pensar también en qué es lo que deben seguir estudiando los profesores de la básica o de la superior para poder mantener su trabajo. Lo que quiero decir ¿es necesaria una maestría? Probablemente sí, porque esto eleva el nivel del que va a ser profesor. Pero no nos quedemos en la maestría. No quiero decir con esto que estudiemos doctorados o algo por el estilo, sino que tengamos una política de educación continua. Es decir, de que los profesores vayan permanentemente renovándose tanto en contenidos como en competencias para la enseñanza. ¿Se necesita una nueva constitución? Yo creo que la actual constitución ya nadie la entiende. Es una constitución, como todos sabemos, del año 93, pero que ha sido transformada y cambiada en 53 artículos. Este Congreso ha hecho algo que en el ordenamiento legal también es inadmisible. Ha cambiado la Constitución a través de leyes. Eso no debe ocurrir. Yo creo que debemos repensar muchas de estas leyes, debemos repensar las funciones que incluso va a tener el nuevo Congreso, las funciones que va a tener el nuevo Senado. ¿Usted cree que se perdió el equilibrio de poderes? Totalmente. No estamos en un equilibrio de poderes, creo que estamos en algo muy cercano a una dictadura parlamentaria y es necesario que revisemos esas leyes. Es necesario que tengamos muy probablemente una nueva constitución, que de hecho ya la tenemos, porque la Constitución del 93, reformada en 53 artículos, es ya una nueva Constitución. Si eso es así, entonces pensemos qué debemos hacer para que la Constitución sea un todo orgánico. Bien. Y por supuesto después ir a un referéndum. Para que la población muestre su acuerdo con lo que están haciendo o con lo que haremos los congresistas en ese momento. ¿Referéndum como en Chile fue?
Sí, fue. Como en Chile, por ejemplo, sí. Claro. Bien, muchísimas gracias al candidato Joseph Dager, Dager, candidato a diputado por ahora, la nación que tiene como candidato presidencial Alfonso López Chau. Él es reconocido historiador y docente universitario. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a ti. Bien, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Pausa.